TV8 presenta Documentales. Buenas tardes, vecinos y amigos. Estamos acá en TV8 en un programa especial con un invitado que nos ha venido a ver para contarnos una realidad que está sucediendo hoy día en los medios de comunicación, específicamente en la radio Bio Bio. Y estoy con Narayan Vila. Hola, Narayan. Buenas tardes. Que él es presidente del Sindicato de Trabajadores de la radio Bio Bio, ¿cierto? Y que hoy día está en un proceso de huelga legal sobre algunas reivindicaciones que tienen ustedes. ¿Por qué no nos cuentan un poco de qué se trata, en qué está la huelga? Sí, la huelga partió este día lunes. Ya cumplimos una semana en huelga. Es un proceso que se dio o que estuvo antecedido por un proceso de negociación colectiva arreglada, en el que la empresa formuló una propuesta insuficiente a juicio de los y las trabajadoras, incluso muy por debajo de lo que habíamos conversado y consensuado anteriormente en un proceso más informal que se denomina negociación no arreglada. Nos reunimos incluso, tuvimos un encuentro donde analizamos esta propuesta de la empresa y le manifestamos que había que mejorarla, si no el camino inexorable, digamos, era la huelga. A la empresa no le importó mucho, mantuvo su oferta, entonces obviamente no nos quedó otra cosa que votar la huelga. Y después vino un proceso de mediación obligatoria que es dirigido por la Dirección del Trabajo, donde ahí sí logramos varios avances, varios puntos que estaban dentro de nuestro petitorio, pero lamentablemente por muy poco no logramos un acuerdo. Lo principal que estamos demandando nosotros como trabajadores y trabajadoras de Radio Bio Bio es tener una jornada laboral un poco más humana, menos precaria. Actualmente los y las trabajadoras de Radio Bio Bio, específicamente los periodistas que están sujetos al artículo 22, tienen jornadas que superan las 60 horas a la semana en promedio. Entonces consideramos que eso es una jornada bastante exigente, extensa y anacrónica respecto de los debates que se están realizando hoy en día sobre la jornada laboral. Acá hay que considerar varias variables como salud mental, estrés, conciliar bien la vida laboral con la vida familiar, los amigos, la recreación, la cultura, etc. Entonces nos parece que esas jornadas son realmente prehistóricas respecto del debate de hoy en día, y esa es la principal demanda de este sindicato: tener una jornada laboral regulada, digamos, y que cuando por seguimiento de la información, de la noticia, la extensión de esa jornada sea obviamente compensada a través de descansos y días libres, como incluso lo recomienda la OIT. ¿Cuál es la experiencia que tienen o que conocen de otras radios con respecto a esto mismo? Porque me imagino que hay un conocimiento. ¿Cuánto trabajan específicamente en otras radios? Al menos en la industria y las radios que están más cercanas a nosotros, que son las radios informativas, como es el caso de ADN, de Radio Agricultura y de Radio Cooperativa, ellos en el caso de Agricultura y Cooperativa, tienen hace poco contratos colectivos firmados. En el caso de Cooperativa, por ejemplo, para compensar estas extensas jornadas por el artículo 22, ellos tienen o le entregaron a los trabajadores y las trabajadoras que están con este artículo una semana adicional de vacaciones, ya para compensar estas jornadas que obviamente son muy prolongadas respecto de una jornada regular. En el resto de las industrias y de las radios informativas también se trabaja mucho, no tanto como en Bio Bio, sino con la Bio Bio es la que tiene los horarios más extensos. Y nosotros propusimos incluso también esa solución a la empresa. Le propusimos, bueno, entonces entreguen una semana más de vacaciones a cambio de tener estas jornadas que son muy prolongadas respecto a una jornada regular. Y la empresa lamentablemente se opuso. Así que obviamente la contestación negativa respecto a varios puntos llevó obviamente a que este proceso terminara en una huelga que ya se extiende por una semana. Bio Bio, para que la gente se haga la idea, ¿cuántos trabajadores tiene? ¿Cuántos trabajadores además están afiliados al sindicato? Sí, ahí lamentablemente tenemos una falencia bien grande, porque en Bio Bio son cerca de 340 los trabajadores y las trabajadoras. El sindicato es pequeño, somos 13 personas. En un momento, después de nuestra constitución, llegamos a ser cerca de 50, pero lamentablemente hubo muchos despidos, varios despidos, cerca de la mitad del sindicato fue despedido. Y también gente que se terminó yendo porque obviamente el clima laboral ya no daba abasto, digamos. Es reconocida lamentablemente la cultura sindical en Radio Bio Bio. Entonces, obviamente que a los controladores de este medio no les
pareció muy buena idea la de formar un sindicato. Esperamos obviamente que después de este proceso de negociación colectiva, este proceso de huelga, eso cambie, existe una especie de nuevo trato entre los y las trabajadoras con la empresa, entre el sindicato con el empleador, para que ambos elementos, trabajadoras y el empleador puedan convivir de buena forma y entender, sobre todo la parte empleadora, de que el sindicato no es un enemigo, sino que es un elemento que está ahí para cerciorarse de que las condiciones laborales y salariales sean dignas, sean buenas, y obviamente eso tiene un efecto muy positivo respecto a productividad y respecto del funcionamiento de la empresa. ¿Cuántos trabajadores están en huelga? Los 13 que están sindicalizados. Solamente los 13. Sí. ¿Y la radio sigue funcionando? La radio siguió funcionando, pero se ha notado bastante el efecto, porque el sindicato, la mayoría, está compuesto por periodistas y son esos los que en definitiva le dan más vida a la radio. Entonces, al menos lo que es en Santiago, la radio Bio Bio ha estado funcionando con la mitad de sus trabajadores y trabajadoras, incluso un poco menos, y eso se ha notado, porque están al aire siempre las mismas voces, con información muy insuficiente de repente. Los periodistas que están sindicalizados son los mejores periodistas de Radio Bio Bio, ¿ya? Los que cubren sectores como economía, como es Congreso, como es política, como es Iglesia Católica, etc. Entonces se nota. Y también logramos, gracias a una fiscalización de la Dirección del Trabajo, comprobar que hubo reemplazos en huelga. Entonces ya cuando tengamos ese informe que sale esta semana, ya vamos a poder tener un impacto mucho mayor en el funcionamiento de la radio, y eso se va a notar. Bio Bio se escucha a nivel nacional. Sí. ¿Tiene cuántas repetidoras? Tiene 43 estaciones. 43 estaciones. Sí. Y eso cubre desde Arica hasta Punta Arenas. Desde Arica hasta Punta Arenas, para el norte son principalmente corresponsales, pero todo lo que es la red sur, eso hay radios locales ahí, o sea, radios grandes, digamos, en Concepción, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Temuco, etcétera. Para conocer un poco más de a quienes se están enfrentando ustedes, me imagino que la gente ve CNN y ve a Mochiati, que es una de las caras íconos de CNN. Él es uno de los dueños de la radio Bio Bio. Sí, Tomás es uno de los dueños de la radio Bio Bio junto a sus hermanos, la familia Mochati. Él aparece, como usted menciona, en CNN, tiene una entrevista que se difunde, se publica una vez a la semana, y también es la persona encargada de leer las noticias en la mañana en Radio Bio Bio. Es una persona muy conocida en el ámbito periodístico, es un referente para muchas personas, es un líder de opinión también. Entonces es una persona que siempre ha mantenido un discurso, sobre la importancia del cumplimiento de la legislación. Más progresista. Sí, entonces ahí lamentablemente no se entiende, y hay una disonancia muy relevante respecto a lo que se señala, digamos, de respecto de su discurso con la práctica en Radio Bio Bio y prácticas antisindicales, incumplimiento de la normativa, etcétera. Entonces, ojalá que esta huelga tenga un quiebre para que, como mencionaba, los empleadores tengan una nueva forma de tratar con sus trabajadores y trabajadoras. Bueno, es conocido que Bio Bio ha tenido problemas con sus trabajadores en el tiempo. De hecho, hay una periodista que fue despedida hace un año más o menos por el tema de embarazo. ¿Y cómo ha sido la respuesta? ¿Ha tenido conexión con otros medios de comunicación? ¿Ha habido solidaridad de parte de ellos? Sí, la verdad es que nosotros como sindicato hemos estado muy satisfechos y contentos con el apoyo que nos han manifestado nuestros colegas y nuestras colegas. En las pautas, cuando vamos, por ejemplo, como sabemos que somos pocos, digamos, hemos expuesto mediáticamente mucho la huelga de Radio Bio Bio en otros medios. Entonces vamos a las pautas donde están todos los canales y mostramos una imagen de Bio Bio en huelga, tenemos un micrófono de Bio Bio en huelga. Entonces eso se ha masificado de alguna forma, y en estas pautas siempre los colegas y las colegas nos han manifestado su apoyo, su respaldo. Los sindicatos de otros medios de comunicación también abiertamente nos han manifestado su respaldo. Cooperativa, por ejemplo, firmó, los trabajadores y las trabajadoras de Cooperativa firmaron una carta con cerca de 160 personas, desde el rostro más importante de Cooperativa, como Sergio Campos o Cecilia Robaretti, hasta abajo. El Sindicato de Agricultura también hizo lo mismo, la Confederación de Medios también está haciendo lo mismo, actores del mundo político, diputados, diputadas, senadores, senadoras, todos o muchos, ya digamos cerca de 50 personas nos han manifestado su respaldo en redes sociales, actores del mundo de la cultura, de la música, etc. Entonces, el respaldo que hemos recibido es muy transversal, y eso obviamente da cuenta de que las demandas son justas, y así lo entiende la gente. Vamos entrando a la segunda semana de huelga. ¿Qué es lo que se viene para esta semana?
Para esta segunda semana tenemos varios recursos que estamos analizando con nuestros abogados para a través de eso intentar que se haga efectiva la huelga, que no se transgreda a través de reemplazos. Obviamente que estamos nosotros dispuestos y muy disponibles para conversar con la empresa. Esperamos obviamente el llamado de la familia Mochati para que podamos conversar, podamos superar ciertas diferencias que tenemos, podamos superar una semana difícil que fue desde el punto de vista de las declaraciones, desde el punto de vista de algunos ataques. Entonces, quizás ya superar esa etapa con el empleador y enfocarnos en lo que nos compete y lo que es lo relevante, que es solucionar el conflicto, que es analizar nuestras demandas, que es elaborar una propuesta de contrato colectivo y firmarlo. Eso es nuestro principal objetivo. ¿Cómo ven en el futuro para la gente que está sindicalizada? O sea, hay un precedente hoy día que es una huelga de medios de comunicación como son ustedes. Son poquitos y finalizada una vez la huelga, ¿cómo visualizan el futuro de la gente que estuvo en huelga? ¿Hay posibilidades de despidos? Nosotros entendemos que eso ya no es posible. Nosotros entendemos que los despidos que se realizaron en algún momento ya no se pueden seguir extendiendo, menos aún después de un proceso de huelga donde obviamente sabe perfectamente la empresa quién está sindicalizado y quién no. Cualquier despido en esas características sería una práctica antisindical abiertamente, y eso obviamente tiene repercusiones desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la imagen, etcétera. Entonces nosotros creemos que, y voy a ser reiterativo en esto, creemos que es momento de establecer un nuevo trato entre los trabajadores, las trabajadoras y el empleador. Convivir de buena forma, terminar con las prácticas antisindicales, entender de que el sindicato es un elemento que aporta a la radio, y obviamente que después este proceso de negociación colectiva donde vamos a lograr un contrato colectivo que obviamente, como es el primero, solamente suma, digamos. Obviamente este sindicato va a crecer, se va a expandir a regiones, va a crecer en número, en calidad, etcétera. Entonces, somos optimistas respecto de lo que pueda entregar este proceso y también cómo puede hacer en el futuro, en el mediano plazo. Eso es un poco lo que te iba a preguntar. O sea, la expectativa de un sindicato es tratar de sindicalizar a la mayor cantidad de trabajadores, porque la idea es sumar fuerzas y no dejar en la periferia a trabajadores que puedan estar más desvinculados. El hecho de ganar estas nuevas reivindicaciones, ¿van a afectar a los sindicalizados solamente o a todos los trabajadores? Solamente los sindicalizados. La legislación establece de que cuando termina el proceso de negociación colectiva hay ciertos beneficios que se logran en el contrato colectivo que se pueden extender a la gente que se sindicalice. Y ahí nuestra pelea, por ejemplo, y es uno de los puntos por los que no llegamos a acuerdo, es que queremos que cada una de las cláusulas del contrato colectivo se pueda extender posteriormente. Es decir, cuando un trabajador o una trabajadora llega al sindicato, que cada uno de los beneficios se le pueda extender a esa persona. Y también está la posibilidad de que una persona quiera acceder a beneficios del contrato colectivo sin sindicalizarse, pero pagando la cuota sindical. Ahí, en realidad, para nosotros es bastante menor el tema. Nuestro principal objetivo es que la gente se sindicalice, no porque queramos de per se ser un sindicato grande sin ningún objetivo, sino que porque queremos que las mejores condiciones laborales y salariales que logremos se extiendan a todos los trabajadores y las trabajadoras. Ese es nuestro objetivo, que los y las trabajadoras tengan mejores condiciones para trabajar, sean más felices en la pega, y por eso obviamente que estamos peleando porque cada una de las cláusulas se puedan extender posteriormente. Perfecto. Ustedes están con el número casi justo para hacer un sindicato. Me dicen que están en la línea casi, en el borde Sí. Son 13 trabajadores. Sí, pero aspiramos a que esto vaya en aumento y obviamente volver a ser el sindicato que en un momento fuimos, que eran cerca de 45 personas. ¿Cómo han visto la respuesta de los trabajadores no sindicalizados? Mucho respaldo de muchos de ellos, de muchas de ellas. Nos han manifestado a través de redes sociales, personalmente también, mucho respaldo y también mucho compromiso de que una vez que termine este conflicto, obviamente formar parte del sindicato, porque también lo ven, muchos tienen la lectura de que esto puede efectivamente establecer un nuevo camino de conversaciones en Radio Bio Bio. Bueno, normalmente los sindicatos son una puerta para entrar y salir de información y de comunicación con las empresas. Generalmente los trabajadores que no se sindicalizan o las empresas en las cuales no existe sindicato son muy precarias las condiciones de los trabajadores. O sea, es fundamental entender que el sindicato es una herramienta de los trabajadores. Y Chile posee uno de los niveles más bajos de la OECD sobre sindicalización.
lamentablemente en este país se combatió mucho el sindicalismo y se combatió no solamente con prohibir los sindicatos, sino que aleonando a los trabajadores para que no se sindicalizaran. No sé, si quieres contarle algo más a la gente. Sí, comparto con lo que mencionas. Acá lamentablemente hubo un trabajo durante décadas de no fomentar la sindicalización, de desincentivarla. Incluso la legislación mucho tiempo no ayudó. Nosotros estuvimos y estamos todavía muy retrasados en lo que respecta a legislación laboral. Se intentó avanzar algo en eso durante el último gobierno de la ex Nueva Mayoría, de forma muy insuficiente, de forma muy precaria todavía, pero se intentó avanzar. Sin embargo, instituciones retrógradas como el Tribunal Constitucional impidieron avanzar incluso un poco más respecto a titularidad sindical y otros elementos. Entonces, claro, la legislación chilena lamentablemente no incentiva la sindicalización, ¿ya? De hecho, la última reforma laboral, con lo que establecía como uno de sus objetivos, era justamente ese, aumentar la sindicalización. No se ha logrado todavía. La sindicalización sigue siendo muy baja. En Chile, lamentablemente, cerca del 22% de los trabajadores y trabajadoras están sindicalizados y cubiertos por un contrato colectivo, lo que obviamente es muy insuficiente. Y en los medios, en los medios de comunicación hay una pelea que se tiene que comenzar a dar sí o sí, que dice relación con la jornada laboral, porque las empresas tienen que dejar de entender de que sus trabajadores, sus trabajadoras son elementos para sobreexplotar de forma indiscriminada o precarizar por estar excluidos de una jornada laboral. No pueden ser los indicadores de visitas, ingresos, etcétera, de las empresas de las comunicaciones sustentarse sobre la base de la precariedad y explotación de sus trabajadores. Entonces acá obviamente en BioBio hemos intentado instalar este debate respecto a la jornada, pero es un debate que en el mediano plazo se va a tener que comenzar a dar en el resto de los medios de comunicación. Así como se conversa sobre la jornada laboral de 45 o 40 horas, también se tiene que comenzar a hablar sobre la jornada en los medios de comunicación para que dejen de ser de 55 o 60 horas a la semana. ¿Existe algún elemento o organización que aglutine a más sindicatos de medios de comunicación? Sí, hay una confederación de medios que está trabajando hace ya varios meses, que agrupa a muchos sindicatos de la prensa escrita, de la televisión y de la radio. Nosotros hemos estado participando en esa instancia y actualmente está en proceso de elaboración de los estatutos, y es algo que en algún momento va a ser un actor relevante para establecer ciertos pisos mínimos respecto de beneficios y condiciones de trabajo en el mundo de las comunicaciones. Así que también estamos nosotros muy esperanzados en el trabajo que ahí se puede realizar. Nosotros, a través de la radio BioBio y de esta huelga, hemos logrado visibilizar este tema. Tuvimos el respaldo, fuimos al Congreso y tuvimos el respaldo de toda la bancada por las 40 horas. Y también nos invitaron, por ejemplo, a la Comisión de Trabajo, una sesión para analizar justamente el tema de la exclusión de la jornada. Entonces, es un debate que desde el punto de vista legislativo se va a comenzar a dar ya en el corto y en el mediano plazo. Perfecto. Bueno, queríamos conocer de primera línea cómo estaba esta huelga y darle el apoyo de parte de TV8 a los trabajadores y trabajadoras de BioBio y tratar de ayudar en la difusión de este tema, porque ha estado bastante solapado. En los medios visuales no ha salido prácticamente el tema de la huelga de ustedes, y creo que es importante que nosotros como trabajadores también, a honor de los medios de comunicación, ayudemos o aportemos con este tema. ¿Unas palabras finales para la gente? Sí, y sobre lo que mencionabas, lamentablemente hay una cierta solidaridad de clase entre las empresas que manejan medios de comunicación. Difícilmente o muy escasamente huelgas tienen cobertura en los canales de televisión, es muy, muy baja. Solamente tiene que ser, por ejemplo, no sé, en el caso de Walmart, donde son miles y miles de trabajadores los que paran los supermercados, ahí sí puede haber una cierta cobertura, pero en el resto de las huelgas es muy poco. Incluso en ADN hubo una decisión editorial de decirle a los periodistas que no podían referirse a nada sobre la huelga de Radio BioBio. Entonces, obviamente hay un cerco que hay que ir rompiendo, y para eso los medios comunitarios, como es el caso de Canal 8, son fundamentales. Los y las trabajadoras de las comunas de Chile deben comenzar a informarse por estos medios, porque rompen con este cerco informativo que evita informar objetiva y verazmente sobre temas que son de relevancia, como son aspectos laborales, como es pensiones, como es modelo tributario, como es medio ambiente, crecimiento económico, etcétera. Entonces, estos medios son fundamentales para cumplir con ese objetivo.
Perfecto. Así Queríamos que muchas gracias a ustedes. darte las gracias a ti y estaremos atentos a ver si nos cuentas más adelante cómo sigue el tema de la huelga y en qué finiquita para que nos vengas a ver y contar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos estamos viendo. TV8 presentó Documentales.